Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas, bien, bien. Noches. Muy bien, Ángeles, que prendió la cámara. Sí me gusta. Hola. ¿Cómo andan? Ay, están prendiendo todos, me están emocionando. Mira, todos en filita me están apareciendo. Estefanía también, Andrés también, Santiago también, Paloma también, Camila también. Joaquín, vos no, y te tengo al lado, así que yo en tu lugar la prendería porque te tengo justo pegado a mi cara. Qué mal. Bueno, ahora la aprendo. Ponete remera o algo y prende la cámara. Sí, más o menos. Bueno, se nos acabó la presencialidad. Lamentablemente, hasta el cuatrimestre que viene no vamos a tener clases presenciales, sí parciales, no sé si lo dijeron, se los dijo Cristina y Carlos, pero sí, los parciales van a ser presenciales, la facultad va a garantizar la calefacción, pero no así las clases. Así que, pero igual les pensé un plan B, ¿eh? Para Alicia, que le gustaban mucho las clases presenciales, pensé un plan B a Alicia, ¿eh? Lo que pueden hacer es desaprobar el segundo parcial del recuperatorio y el cuatrimestre que viene, que ya vamos a tener calefacción, pueden cursar de vuelta presencial con todos nosotros. Alicia sonríe, Paloma también. Buena opción, ¿o no? Nos pueden ver de vuelta 4 meses. Sí, genial. Alto plan, ¿no? Alto, alto. Alto plan. No, bueno, lamentablemente sí, por cuestiones de fuerza mayor hemos debido cortar las clases presenciales. Bueno, la clase pasada, ¿qué era decir? Sí. La clase pasada nos habíamos quedado habíamos dado recurso de apelación en cuanto a la forma, que se puede conceder libremente o en relación, les expliqué en relación, y les expliqué los efectos y algunas cuestiones genéricas. A ver, preguntas rápidas. ¿Contra qué resoluciones judiciales procede un recurso de apelación? Contra sentencia definitiva, contra sentencia interlocutoria y contra providencia simple de causa grave e irreparable. Bien. Ahora, en el marco de un proceso ordinario, ¿hay algunas resoluciones que no sean apelables de estas que dijo Santiago? ¿Fue el que habló? No sé quién habló. ¿Hay algunas que no sean apelables? Ignacio. Sí, por ejemplo, la que declara la apertura, el auto de apertura de prueba. Bien, muy bien. ¿Cuál más? La que admite la intervención de terceros al proceso. Muy bien, Camila. La que dispone la acumulación. Bueno, hay un elenco de resoluciones judiciales que en forma expresa el código establece que, no obstante encuadrar dentro de las resoluciones que serían susceptibles de apelación, igualmente las deja fuera. Y en caso de procesos sumarios, ¿hay algún tipo de limitación a resoluciones apelables o rige la regla general de que si es una interlocutoria definitiva o providencia simple de causa grave e irreparable no pueden deducir recurso de apelación? No, solo son 6 las apelables en sumario. A ver, decilas todas. El rechazo en límite de la demanda, sentencia definitiva, las relativas a medidas cautelares, la de la oposición a las excepciones. No. La que decís, está bien, está bien. La que Sí, resuelve sí. las excepciones previas. Y después no me acuerdo más. La declaración de puro derecho. Sí, y una más. Sentencia definitiva o cualquier tipo de resolución judicial que ponga fin, que extinga el litigio. Ponga fin al litigio. Bueno, bien, Paloma, ¿eh? O tenés la punta al lado o pegado a la computadora, entonces lo lees y no sé, no veo que desvías los ojos o estuviste estudiando. Muy bien. Y en el caso del sumarísimo, En el sumarísimo solo se puede apelar la sentencia definitiva y todas las resoluciones relativas a las medidas cautelares. bien, Santi, muy bien. Bueno, después les había dicho que en torno a los efectos había dos clasificaciones. En torno a la posibilidad de hacer cumplir la resolución que está apelada y en torno a la oportunidad en la cual va a tratar la Cámara. En torno a la posibilidad de hacer cumplir la resolución apelada, ¿cuál es el efecto? ¿En qué efecto se puede conceder una apelación? Con efecto suspensivo o devolutivo. Bien. La regla general, recuerden, todas las apelaciones se conceden con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poder exigir el cumplimiento de esa resolución judicial hasta tanto la Cámara se expida en torno al recurso de apelación deducido contra ella. Bien, esa es la regla general. Efecto devolutivo o no suspensivo, yo les expliqué por qué se decía devolutivo, que viene del derecho romano, quiere decir que, no obstante estar apelada, la resolución judicial de igual manera se cumple. Ejemplos de resoluciones cuya apelación se concede con efecto devolutivo o no suspensivo. Las medidas cautelares. La apelación contra medidas cautelares. El beneficio de litigio Sin gastos. Muy bien. Todas cuestiones que si usted lo analiza en el sentido común, que yo les decía en la clase pasada, ¿por qué contra medidas cautelares se concede con efecto devolutivo?
Porque si yo trago embargo sobre un bien de Juan, que habíamos dicho creo que el auto de alta gama que tiene Juan Pablo, si Juan apela y yo suspendo el cumplimiento de esa medida cautelar, seguramente el delincuente este lo va a vender. Entonces, lo mismo que el beneficio de litigar sin gastos. Si yo concedo un beneficio de litigar sin gastos, lo apelan, y la apelación la concedo con efecto suspensivo, ¿qué le tengo que decir? Bueno, andá a sacar un préstamo y mientras tanto pagar los gastos que vaya irrogando la tramitación de un juicio, del juicio. Alimentos también. Alimento lo mismo. Si apelo la fijación de una cuota alimentaria, indefectiblemente hay que concederla con efecto devolutivo no suspensivo, porque en caso contrario, el menor de edad, por ejemplo, no podría procurarse alimentos, comer. Bien, entonces son cuestiones taxativas expresamente previstas en el código. Si el código no lo dice, se concede con efecto suspensivo. Muy bien. Voy a sacar el teléfono. Como contrapartida, una apelación puede ser concedida con efecto inmediato o diferido. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento, en qué oportunidad la Cámara se va a expedir en torno a la procedencia de ese recurso? Porque, por ejemplo, si es con efecto suspensivo devolutivo, la Cámara se va a expedir en forma inmediata, lo va a tratar inmediatamente. La diferencia es la posibilidad o no de ejecutar esa resolución que fue recurrida. Entonces, la regla general es que las apelaciones, en la forma, con el efecto en torno a la posibilidad de ejecutar, de hacer cumplir o no esa resolución, se conceden con efecto inmediato. ¿Qué quiere decir? Que la Cámara lo va a tratar, valga la redundancia, inmediatamente. Como contrapartida, existe un elenco de resoluciones judiciales, el Código también lo prevé en forma taxativa y expresa, cuya apelación se concede con efecto diferido o no suspensivo. Que esto es por una cuestión de celeridad de economía procesal, para evitar que el expediente esté yendo y viniendo a la Cámara todo el tiempo. Ejemplos de apelaciones que se conceden con efecto diferido. Lo de hechos nuevos, ¿no? Cuando le dan hechos nuevos. Bien, muy bien. La más conocida, la más común, que se acuerdan todos, es cuando se apelan costas o regulaciones de honorarios en el marco de un incidente. Bien, como no es una cuestión tan importante, se concede la apelación con efecto diferido y la tendrán que fundar luego. ¿Cuándo se funda la apelación concedida con efecto diferido? Cuando se apela la sentencia definitiva de ese proceso. Bien, entonces recuerden, en aquellas resoluciones judiciales en las que el efecto que se concedan con efecto diferido, la apelación tiene que ser interpuesta en plazo, es decir, por ejemplo, dentro de los 5 días de notificado de este incidente que me impusieron las costas. Bien, la apelación se interpone en el plazo que corresponde, pero la fundamentación, porque recuerden que el recurso de apelación es de instancia plural, es decir, se cinde la interposición de la fundamentación se va a hacer cuando se apele la sentencia definitiva. Bien, cuando se apele y se funde la sentencia definitiva. Lo que se posterga es la fundamentación, no la interposición del recurso. Ojo, la interposición del recurso se resuelve, por ejemplo, este incidente, como les decía recién, me notifican por cédula 5 días. ¿Estamos? O 2 si es un... Bueno, no, sumarísimo no hay ninguno con efecto diferido. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Bien, genial. ¿Qué más vimos el otro día? O nada más. Ah, sí, recursos concedidos en relación. Recuerden, regla general, en cuanto a la forma, un recurso de apelación se concede en relación. Los únicos 2 supuestos en los cuales un recurso de apelación se va a conceder libremente, ¿cuáles son? ¿Qué resolución? Sentencia definitiva de proceso ordinario y sumario. Muy bien, que es lo que vamos a ver hoy. La apelación, entonces, en cuanto a la forma, siempre se concede en relación, siempre, salvo que la resolución atacada sea una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario. En ese supuesto, el recurso se concede en forma libre o libremente. ¿Bien? Entonces, pero como regla, se concede en cuanto a la forma en relación. ¿Qué pasa si el juez se equivoca? Tenía que concederlo libremente y lo concedió en relación. Se equivocó. Lo hizo al revés. En el plazo de 3 días, puedes pedir el pedido de rectificación, me parece que era el. Bien. ¿Ante quién? Ante el juez que de primera instancia vendría a ser. Bien, ante el mismo juez que concedió. ¿Cómo? Sí, se equivocó. Exactamente, cometió el error. Recuerden, cuando sale la apelación, el juez de primera instancia concede o deniega, no resuelve, no desestima o acepta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la resolución del recurso de apelación la va a hacer la Cámara. Acá el juez de primera instancia lo que hace es el examen de admisibilidad. ¿Qué se fija? Si la resolución es apelable, si fue interpuesta en plazo, en su caso si se fundó, si es un recurso de relación. ¿Bien? Entonces,
Si nosotros consideráramos que la forma en la cual el juez de primera instancia concedió un recurso de apelación fue errónea, por ejemplo, tendría que haberlo concedido libremente porque se apeló una sentencia definitiva de ordinario y lo hizo en relación, en ese caso, dentro del plazo de 3 días, de notificar al Ministerio de Ley la providencia de conceder el recurso, le tendremos que pedir la rectificación. ¿Bien? No les explico cada variante, pues ya vimos en la clase pasada. Y si el juez se confundiera en torno al efecto, no a la forma, sino en torno al efecto. Se va por queja. Muy bien, Paloma, se va por queja. Hoy lo vamos a ver. Recuerda entonces, para cuestionar la forma, esto es importante, es pregunta de examen. Para cuestionar la forma, dentro de los, te pide que sea el juez de primera instancia, dentro de los 3 días de notificada la concesión, que rectifique su error. Si era libremente que lo conceda en relación o viceversa. Para cuestionar el efecto con el cual fue concedido el recurso de apelación, tendremos que ir en queja. Hoy si llegamos vamos a ver lo que es el recurso de queja. ¿Bien? Porque todo el mundo entiende, o no, todo el mundo no. Cuando estudian piensan que la queja es, porque se llama recurso de queja por apelación denegada. Y no funciona únicamente para el caso de que el juez les haya denegado el recurso de apelación en forma errónea, sino también para cuestionar el efecto. ¿Estamos? Ojo con olvidarse de eso. Bueno, el trámite del recurso de relación, les había dicho el otro día que se hace todo en primera instancia, es decir, se concede el recurso a partir de la concesión, plazo de 5 días o 2 si fuera un proceso sumarísimo, para fundar el recurso a través de lo que se llama memorial. Memorial es una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, bla, bla, bla. De ese memorial se corre traslado por igual plazo a la parte contraria, también por Ministerio de Ley, que lo puede contestar o no. Vencido el plazo o contestado, dentro de los 5 días se remiten las actuaciones al superior y se resuelve. ¿Estamos? Ese es esencialmente el recurso concedido en cuanto a la forma en relación. La resolución judicial, votan en forma individual, de la Cámara, ¿no? Votan en forma individual los jueces. Impersonal. Paloma, estás afiladísimo, ¿eh? No hay chocolates virtuales, así que estamos fritos. Pero Camila te puede mandar uno, porque está riendo. Camila te manda uno después por alguna de estas aplicaciones que no vamos a decirlos, no vamos a hacer publicidad gratuita, estas aplicaciones que andan dando vueltas. Bueno, bien. Se resuelve en forma impersonal. ¿Qué quiere decir? No votan individualmente los jueces. Resuelven y firman todos al pie. Y el secretario también. ¿Estamos? Bueno, sí, muy bien, ¿eh? Lo han explicado muy bien la clase pasada. No es que ustedes sean inteligentes y estudien mucho, es que yo soy muy bueno explicando, muy claro. Menos para Nicolás y Camila, que el otro día me advirtieron un error mientras hablaba. Ah, no me olvido más de esto, olvídate. A Nico no lo veo ahora, pero a vos, Camila, que te tengo ahí al costado. No. Bueno, tema que nos convoca en la clase de hoy. Recurso de apelación concedido de forma libre o libremente. Como bien decía, creo que fue Santi al principio, ¿cuándo un recurso de apelación va a ser concedido libremente? Cuando lo que se ataque, lo que se cuestione sea una sentencia definitiva del proceso ordinario o sumario. Solamente en esos dos. ¿Ante quién se interpone el recurso de apelación? ¿Ante quién? Del juez de primera Juez de instancia. primera instancia. El mismo juez. Bien. La interposición es igual en los concedidos en forma en relación. Lo que va a cambiar es el lugar, la dependencia judicial, donde se va a fundar. ¿Por qué? Porque en relación, como hemos visto en la clase pasada, se funda en primera instancia. Una vez fundado y sustanciado y contestado o no, se eleva y se resuelve. Acá no. Acá el juez de primera instancia lo que se limita es a conceder el recurso en forma libre. ¿Bien? Y una vez que todas las partes quedaron notificadas de la sentencia definitiva de ordinario o sumario y apelaron o no, vencido el plazo, que es individual obviamente para cada uno de ellos, dentro del plazo de 5 días, el juez va a remitir las actuaciones al superior, a la Cámara. Y la fundamentación se va a hacer en Cámara. Bien. ¿En qué plazo debo fundar un recurso de apelación concedido en forma libre en Cámara? Ahora les voy a explicar desde qué momento se funda. Hay que distinguir. Si lo apelado fue una sentencia definitiva de un proceso ordinario, el plazo para fundar, que se llama expresión de agravios, ¿se acuerdan que cuando se concede en relación se llama memorial? Cuando se concede libremente se llama expresión de agravios. Bueno, la expresión de agravios, si lo apelado fue una sentencia definitiva de proceso ordinario, debe ser presentada en el plazo de 10 días. Ahora les voy a explicar cómo es el trámite. 10 días. Si lo apelado fuera una sentencia definitiva de proceso sumario, la expresión de agravios debe ser presentada dentro del plazo de 5 días. ¿Bien? Ojo con esto.
La fundamentación difiere. Sentencia definitiva de ordinario, plazo de 10 días. Ahora les digo desde dónde se computa y cómo. Sentencia definitiva del proceso sumario, plazo de 5 días. ¿Cómo se llama el escrito de fundamentación? Lo que les decía recién, expresión de agravios. ¿Qué es la expresión de agravios? Una crítica concreta y razonada del fallo, de la sentencia, explicando los errores de hecho o de derecho en los cuales haya incurrido el juez, comisiones. Al igual que lo que hemos visto en la clase pasada, no puede ser genérica, no pueden ser simples revisiones a escritos anteriores, tienen que puntualizar en forma detallada los errores que a su entender adolece la sentencia y por qué. Se equivocó el juez de primera instancia. ¿Bien? Si no, ¿qué pasa? Se declara desierto. Muy bien, Joaquín. Si no, se declara desierto. ¿Por falta de fundamentación o por fundamentación insuficiente? ¿Bien? Bueno. ¿Cómo es el trámite? Sentencia definitiva de ordinario o sumario. ¿Cómo se notifica esta sentencia? Por cédula. Por cédula. Actualmente, con el último acuerdo que vieron en la unidad 1, 2, no sé en qué unidad está, que es el 4013 modificado por el 4039, se notifica por resolución autonotificable. ¿Qué quiere decir? El juez inserta el domicilio electrónico, actor, demandado, peritos, todas las partes que haya, los inserta, y al momento de suscribir la sentencia definitiva, automáticamente se las notifican a su casilla de correo electrónico. ¿Bien? Si hubiera sido declarado en rebeldía o no tuviera domicilio electrónico, se notifica por cédula común, como habían visto al principio también. ¿Bien? Pero en principio, a partir de fines del año pasado, salió hasta el acuerdo 4013, ha pasado a ser una resolución autonotificable. Antes, con el régimen anterior, que era la 3845, entre las excepciones a la notificación electrónica de resoluciones judiciales estaba la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir? Se notificaba por cédula en formato papel. Con el último acuerdo, no, ya ha pasado a ser autonotificable, que es como una notificación electrónica. ¿Bien? Bueno, entonces, se dicta la sentencia de ordinario sumario. Se notifica por resolución autonotificable. Plazo para apelar. ¿Cuál es el plazo para apelar? 5 días. 5 días. Tanto si fuera a atacar una sentencia de ordinario o de sumario, el plazo para apelar es igual. 5 días. 5 días. ¿Y sumarísimo por qué no 2 días? Porque conceden relación. Muy bien, Eugenio. Lo quise hacer pisar el palito y no lo pisó Eugenio. Muy bien. Habías apagado la cámara, pero yo creo que por si contestaba mal, para no quedar mal. Exacto. Porque si fuera lo que yo quisiera apelar fue una sentencia definitiva de un proceso sumarísimo, después me lo va a conceder en relación. ¿Bien? Y tengo que apelarla de plazo de 2 días. En esto que estamos hablando de apelación concedida en forma libre, el plazo para apelar esta sentencia definitiva de ordinario sumario, que son las únicas que se conceden libremente, el plazo es de 5 días. Bien. Entonces, dentro de este plazo de 5 días, actor, demandada, tercero, algún perito, si es que hubo regulación de honorarios, etcétera, presenta su recurso de apelación. ¿Qué es lo que hace el juez de primera instancia? Se limita a concederlo o denegarlo. Concederlo si fue interpuesto en plazo, denegarlo si fue interpuesto extemporáneamente, es decir, al día 8. Fenecido el plazo que tenían la o las partes para apelar, o si apelaron todos, el juez eleva las actuaciones a la Cámara, en el plazo de 5 días. Cuando el expediente llega a Cámara, lo primero que se hace es lo que se llama sorteo de sala. ¿Bien? En Mar del Plata tenemos 3 salas, de 2 jueces cada una, y un presidente rotativo que desempata. Entonces, lo primero que se hace cuando un expediente llega a Cámara es sortear la sala. Ahora bien, puede ser que ya el expediente haya ido anteriormente en razón de alguna apelación que se haya dado en el transcurso del proceso. En ese caso, directamente la radicación va a ser ante la misma sala que había tramitado anteriormente. ¿Bien? La radicación de sala es por única vez. Después, todas las veces, las posteriores veces, el expediente se apele y tenga que ir a Cámara, va a ir siempre a la misma sala. ¿Estamos? Pero bueno, supongamos que nunca había ido. Lo primero que se hace entonces es el sorteo de sala. Una vez que sortea la sala, por ejemplo sale la sala 3, ahí se dicta una primera providencia que se llama providencia de autos. Se llama providencia de autos. ¿Qué es lo que informa la providencia de autos? Que recibimos el expediente en esta sala número 3, y a partir de ahí, esta resolución se notifica por cédula o por autonotificable, en estos momentos, por cédula o por autonotificable, y a partir de ahí, desde que se dicta esta providencia de autos y se notifica, comienza a correr el plazo
para fundar el recurso. ¿Bien? Y para ejercer unas facultades que las vamos a ver ahora, que son las del 255, que el otro día les adelanté brevemente qué significaba. Bien, entonces, sentencia definitiva, me notifico, dentro del plazo de 5 días apelo, el juez eleva las actuaciones, se sortea la sala que sale sorteada, dicta lo que se llama providencia de autos, que se notifica por cédula. A partir de ahí, comienza a correr el plazo de 10 o 5 días, según lo apelado sea una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, y dentro de ese plazo se deben expresar agravios. Si no se expresara en ese plazo, la Cámara va a declarar desierto el recurso. ¿Estamos bien? Supongamos que fue presentada la expresión de agravios en término, dentro de los 10 o 5 días, según la resolución apelada. Presentar la expresión de agravios, la Cámara lo va a sustanciar con la contraria por el mismo plazo. ¿Qué quiere decir? Si lo apelado una sentencia definitiva de un ordinario, el traslado de la expresión de agravios a la contraria va a ser por un plazo de 10 días. Como contrapartida, si lo apelado fuera una sentencia definitiva de proceso sumario, el traslado va a ser por 5 días. Ese traslado se notifica al Ministerio de Ley, por nota. Vuelvan atrás. La providencia de autos, que es este primer proveído, a partir del cual comienza a correr el plazo para expresar agravios, se notifica por cédula. Ahora bien, presentada la expresión de agravios, el traslado a la contraria es por Ministerio de Ley, no por cédula. ¿eh? Ojo con confundirse con eso. Hoy estoy muy cansado, más de lo habitual. Siempre estoy cansado, pero hoy estoy peor que lo habitual. No tomé ni mucho café, ni Red Bull, ni nada por el estilo. Solamente agua. ¿Estamos entonces? Bueno, sustanciado, contestado o no la expresión de agravios. Ya hago un paréntesis aquí y después les digo cómo sigue el trámite. ¿Bien? Entonces, ¿hasta acá estamos? Sencillo. Repito, sentencia definitiva de ordinario sumario. Se le notifica por resolución autonotificable. Comienza a correr el plazo para apelar, que es 5 días. Tanto si fuera ordinario o sumario, 5 días en los dos. Apelado, el juez eleva las actuaciones a la Cámara. Se hace el sorteo de sala si es que nunca había ido en forma anterior al superior departamental. Sorteada la sala, la que salga sorteada, dicta una primer proveído que se llama providencia de autos. Esta providencia de autos se notifica por cédula. A partir de ahí comienza a correr el plazo de 10 o 5 días para presentar lo que se llama expresión de agravios, que es la fundamentación del recurso concedido en forma libre. Plazo de 10 o 5 días, según la resolución atacada. Sí, ahí voy. De esa expresión de agravios se corre traslado por el plazo de 5 días a la contraria, que puede o no contestarlo. Y acá cortamos porque quiero explicar el 255. Sí, Joaquín. ¿La providencia de autos no dijo que se notificaba por cédula o resolución autonotificable también? Es lo mismo. Ah, listo, perdón. En el código lo van a ver por cédula. ¿Bien? El código decía por cédula. Como actualmente las acordadas de la Corte van más rápido que la reforma del código, la resolución autonotificable no es ni más ni menos que notificar por cédula electrónica. Y es autonotificable porque se hace en forma automática por el juez. El juez le inserta el domicilio electrónico y al momento de firmar la sentencia, o en este caso al momento de firmar la providencia de autos, automáticamente, por eso se llama autonotificable, automáticamente notifica. Cuando esto no existía, se hacía o la cédula en formato papel en las viejas épocas, o ya en los últimos años se hacía por cédula electrónica, pero había que hacer la cédula. Actualmente se hace por autonotificable. Una pregunta. Sí, voy. Voy, Paloma, que no es ni más ni menos que insertar, que cumplir la notificación electrónica de forma automática, por eso se llama autonotificable. El juez firma y notifica. Sí. Paloma, ¿no? Sí, el juez de primera instancia eleva en el plazo de 5 días a la Cámara. O sea, sí. Apelo en los 5 días y después de 5 días eleva las actuaciones. Claro. Vos se dicta la sentencia definitiva de ordinario sumario. A partir de ahí, desde que se notifican, empieza a correr plazo individual para cada una de las partes para apelarla. Una vez que feneció el plazo para todas, o que ya todos apelaron, porque por ahí piden todos al primer día y apelaron, una vez que ya está cerrado el trámite, ahí el juez empieza a correr un plazo de 5 días para elevar las actuaciones a Cámara. ¿Bien? Una vez que llega, sortea la sala, se dicta la providencia de autos, y con la notificación por cédula, yo digo por cédula porque es lo que dice el código, por cédula de la providencia de autos, comienza a correr el plazo para fundar el recurso, a través de la expresión de agravios. Pero, hasta acá, muy sencillo. Pero, a diferencia del recurso concedido en relación, que ya teníamos una primera diferencia que es dónde se funda, concedido en relación se funda en primera instancia,
concedido en forma libre o libremente, se funda en segunda instancia. Además de esto, pues parecería una pavada que sea la única diferencia, sí hay algo sustancial que el recurso concedido en forma libre tiene y el recurso concedido en relación no tiene, que es la posibilidad para el apelante, para el recurrente, de hacer uso o de ejercer las facultades que prevé el artículo 255, que es súper importante que lo sepan. 255 del Código Procesal. ¿Qué dice este artículo 255? ¿Qué facultades prevé? Bueno, que dentro del plazo de 5 días, de notificados de la providencia de autos, que, si lo analizan con sentido común, si la sentencia apelada era un proceso sumario, es el mismo plazo idéntico que para expresar agravios. Los dos son de 5 días. Ahora, si lo que se apeló, una sentencia de proceso ordinario, yo desde que me notifico de la providencia de autos, tengo 10 días para expresar agravios, es decir, para criticar la sentencia definitiva. Y 5 días, es decir, dentro de los primeros 5 días de este plazo de 10, tendré, si quiero, que echar mano o ejercer las facultades que prevé el artículo 255. ¿Cuáles son estas facultades? La primera ya la saben porque ya se las dije. ¿Cuál es? Es más, lo vimos hace unos minutos cuando repasamos la clase anterior. Fundar los recursos con efecto diferido. Bien, Eugenio, muy bien. Primera facultad que prevé el 255, para fundar aquellas apelaciones que durante el transcurso del proceso se habían cuestionado y se habían concedido con efecto diferido. Quiere decir, te concedo el recurso, pero la oportunidad de fundarlo y la Cámara resolverlo se difiere, se posterga para un momento procesal posterior. ¿Cuál es? La apelación de la sentencia definitiva. Entonces, primera facultad, fundar aquellas apelaciones que habían sido concedidas con efecto diferido. ¿Qué pasa si yo en este plazo de 5 días de notificado de la providencia de autos no fundo la apelación que el juez me había concedido, de primera instancia me había concedido con efecto diferido? Me lo declaran desierto. ¿Bien? En contrapartida, si lo fundara, la Cámara le va a correr traslado por Ministerio de Ley a la parte contraria para que conteste la fundamentación de este recurso concedido con efecto diferido, y luego resuelve. Y acá fíjense, la Cámara va a resolver las apelaciones concedidas con efecto diferido antes de dictar sentencia definitiva. Antes. No resuelve todo junto. Lo va a resolver antes. Salvo que se tratara de un proceso ejecutivo, que acá me estoy saliendo de forma libre. Si se tratara de un proceso ejecutivo y se concedió una apelación concedida con efecto diferido, esto igual creo que lo dice Carlos cuando da juicio ejecutivo, pero bueno, meto la cuchara. Cuando ustedes apelan la sentencia, ¿cómo se llama la sentencia de un proceso ejecutivo? De trance y remate. De trance y remate. Cuando se apela la sentencia de trance y remate, hay que fundar esa apelación concedida con efecto diferido, y cuando vaya a Cámara, la Cámara dicta una única resolución judicial. ¿Qué quiere decir? Dicta la sentencia resolviendo los recursos concedidos con efecto diferido y el fondo. La apelación contra la sentencia de trance y remate. ¿Estamos? Entonces vuelvo. Regla general, apelaciones concedidas con efecto diferido, la Cámara las va a resolver antes de dictar la sentencia definitiva, su sentencia definitiva. Salvo que la apelación concedida con efecto diferido hubiese sido en el marco de un proceso ejecutivo, en cuyo caso dicta una resolución única, resuelve todo junto. ¿Estamos? ¿Entendió? Bien, fenomenal. ¿Qué más? Segunda facultad que prevé el 255. Entonces, la primera para fundar las apelaciones concedidas con efecto diferido. Si no lo hago, me lo van a declarar desierto. O si lo hago en forma insuficiente, me lo van a declarar desierto. La segunda de las facultades que puede ejercer el apelante o el recurrente que cuestiona una sentencia definitiva de ordinario o sumario es lo que se llama replanteo de prueba. ¿Se acuerdan cuando vieron prueba, en la primera parte, que tanto en el Código Nacional como en el Código Provincial rige una regla, que es la de irrecurribilidad, dice el Código Provincial, inapelabilidad, dice el Código Nacional? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las medidas que el juez de primera instancia adopte en torno a posibilidad de permitirme producir, sustanciación o denegación de materia probatoria es inapelable en primera instancia. Pero ¿qué pasa? Si el proceso que estamos tramitando es un ordinario o sumario, cuando yo apele la sentencia definitiva, tendré la posibilidad, dentro de estos primeros 5 días de notificada la providencia de autos, de pedirle a la Cámara lo que se llama replanteo. ¿Cuándo procede el replanteo? Cuando me denegaron la posibilidad de producir una prueba
Siempre hablando de ordinario y sumario, recuerden, ¿eh? Estas facultades solamente si se consiguen en forma libre. Entonces, ¿cuándo procede el replanteo? Cuando me denegaron, cuando el juez me denegó en primera instancia la posibilidad de producir un medio probatorio determinado, o bien cuando me lo admitió, pero durante el transcurso del proceso esa prueba fue declarada caduca o negligente. ¿Bien? En ese caso, cuando el expediente está en la alzada con motivo de la apelación contra la sentencia definitiva, le podremos pedir a la Cámara que revea esta situación y me permita producir este medio probatorio que me fue denegado, o bien que yo fui declarado negligente o se declaró la caducidad. ¿Estamos? Eso lo llama replanteo de prueba en Cámara. ¿La Cámara qué hace? Si una de las partes solicita replanteo, resuelve directamente, sin sustanciar. Dice, sí, te dejo probar, no, no te dejo probar. Y ahora les voy a explicar cómo es la parte probatoria en la alzada. ¿Estamos? Pero sepan esto entonces. Se puede pedir el replanteo de pruebas que fueron denegadas, o bien que fueron admitidas, pero después fueron declaradas negligentes o caducas. No para ofrecer pruebas nuevas, salvo los supuestos que siguen el 255. Pero en principio, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se ofrecen los medios probatorios en un proceso? Pregunta re fácil. Depende del proceso, o sea, si es ordinario, dentro de los 10 días de firme la apertura de prueba, y si es sumario y sumarísimo, con lo descrito postulativo vendría a ser. Muy bien. Entonces, el momento para ofrecer pruebas es ese que bien dijo Santiago recién. Entonces, esto no es para ofrecer, uy, no, me olvidé, bueno, no importa, después apelo la sentencia y la enchufo ahí. No. No. El replanteo es para aquellos medios probatorios que ofrecí y el juez me denegó su producción, me dijo, no, esto es inconducente, o superfluo, o meramente dilatorio, no te admito la producción de la prueba, o bien que me la admitió, pero después, durante el transcurso del periodo probatorio, fue declarada negligente o caduca. Bien, si yo pido este replanteo, la Cámara resuelve sin sustanciación. Si rechaza, bueno, no tendremos posibilidad de probar. Si lo admite, va a abrir a prueba el expediente en Cámara para producir esos medios probatorios. ¿Bien? Siguiente facultad. ¿Ese replanteo se hace con fundamentación? Sí, claro. Yo tengo que decir, mire, estoy cuestionando un defecto, un desperfecto, hacer una pericial en arquitectura o en ingeniería civil. Es claramente relevante para poder resolver el litigio, si esta fisura era por un vecino o un desperfecto del expediente estructural, del edificio estructural. Entonces, yo tengo que pedir el replanteo y brindar los motivos por los cuales fue mal denegada su producción o mal declarada negligente. Yo había activado la producción, entonces fue mal declarada negligente o mal declarada caduca. No se dan los presupuestos, ¿se acuerdan que eran supuestos taxativos y objetivos? No se dan los presupuestos y el juez erróneamente declaró la caducidad de esa prueba. Entonces yo tengo que pedir el replanteo y brindar los motivos por los cuales el recurrente, el apelante, entiende que el juez de primera instancia se equivocó. ¿Bien? Buena observación. Si rechaza el replanteo, no hay forma de cuestionarlo. Termina y no se puede producir esa prueba. Por eso es que le digo, se resuelve sin sustanciación y no admite recurso. ¿Bien? Hasta ahí se llega. Siguiente, hasta ahí vamos bien, ¿no? Primera facultad del 255, fundar las apelaciones concedidas con efecto diferido. Segunda facultad, pedir el replanteo de prueba, en los supuestos que les dije recién. Tercera facultad que puede ejercer el apelante o recurrente, presentar documentos que sean de fecha posterior al llamamiento a autos para sentencia. ¿Cuándo se dicta el llamado a autos para sentencia? Luego. Muy bien, Viviana. Certificado el vencimiento del término probatorio. Si no existen medios probatorios pendientes, hay uno que puede estar pendiente, que es la prueba informativa, si el juez no la considera relevante, puede llamar a autos para sentencia igual. Entonces, en principio, cuando el secretario certifica sobre el vencimiento del término probatorio y su resultado, si no hay medios probatorios pendientes de producción, el paso posterior es llamar a autos para sentencia. Esa providencia simple se notifica por el Ministerio de Ley y una vez que queda firme, comienza a correr el plazo que prevé el 34, inciso tercero, para dictar sentencia. ¿Bien? Esto lo vimos en la primera parte. Entonces, si llegara o se produjera un documento con posterioridad a que quedó firme el llamado a autos para sentencia, o bien fuera anterior, pero yo tomé conocimiento posteriormente, la posibilidad de introducirlo será cuando ejerza las facultades previstas por el artículo 255, es decir, dentro de los 5 días de notificado la providencia de autos. Sencillo. ¿Qué otra facultad puede ejercer? Pedir absolución de posiciones.
acá si se fijan escapa a la regla del ofrecimiento general, podrían decir ustedes. No, ojo, ojo, esta es importante. Tiene dos preguntas de examen esto. Primero, ¿qué pasa con la prueba confesional en segunda instancia? ¿Se puede pedir? Sí, pero lo que es una prueba complementaria, es decir, yo tengo que haber ofrecido y producido la prueba de absolución de imposiciones en primera instancia, pero el legislador me permite, dentro de los 5 días de notificar la providencia de autos, solicitarle a los jueces de Cámara que citen a la contraria de absolver posiciones. ¿Para qué? Para complementar la prueba de primera instancia. Ojo, no es para subsanar errores o deficiencias o negligencias que uno haya cometido al momento de producir esta prueba, sino para complementarla. ¿Bien? Entonces, primera pregunta de examen. Si yo me olvidé porque no estudié con Pato Gropo, me olvidé de ofrecer prueba confesional en primera instancia. ¿Puedo hacerlo en cámara? Entonces, sí, porque está en el 255. No, error. Pueden hacerlo siempre y cuando haya sido ofrecida y producida en primera instancia. Si no, no. ¿Por qué? Porque es una prueba complementaria. Es para complementar la declaración de la contraria efectuada en primera instancia. Y lo segundo, acá, ojo, es que estas facultades del 255 que estamos viendo ahora aplican para recursos concedidos en forma libre, es decir, para apelaciones contra sentencia definitiva de ordinario o sumario. Pero de todas estas facultades, la posibilidad de pedirle al juez de cámara, a los jueces de cámara, que citen a la contraria a absolver posiciones, únicamente puede ser ejercida, préstame atención, si lo apelado fue la sentencia definitiva de ordinario. Si lo apelado fue sentencia definitiva de sumario, no se puede. No se puede. Es, de todas las facultades del 255, la única que si yo apelo una sentencia definitiva de sumario, no podré producir, no podré solicitar. Eso está en el 269 del Código Procesal. ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, ¿puedo pedir la absolución de posiciones en cámara? Sí. Primera precaución. Tendrías que haberlo ofrecido y producido en primera instancia. Segunda precaución. Lo que estás apelando tiene que ser una sentencia definitiva del proceso ordinario. Si fuera sumario, no se puede, está vedado. El 269 lo impide. ¿Bien? ¿Estamos bien? A mí me quedó una duda colgada de lo de la providencia de autos. Que dijiste que se dicta la providencia de autos y y es donde arranca a correr el plazo para fundar. Sí. Y hasta ahí voy. Y dijiste que son 5 o 10 días según si sea ordinario y sumario. Al revés, sumario o ordinario, sí. Sumario o ordinario. ¿Y por qué estás diciendo ahora 5, 5, 5? ¿Es porque para las facultades son siempre 5? Exacto, por eso les decía. Buena observación, así lo reitero. Cuando se dicta la providencia de autos, que es este primer proveído cuando llega a la sala sorteada, este primer proveído se notifica por cédula. A partir de ahí, comienza a correr el plazo para fundar el recurso, que es para expresar agravios. El plazo es de 5, si es un sumario, o 10, si es un ordinario. Pero a su vez, si el apelante quisiera ejercer alguna de las facultades que el legislador prevé en el artículo 255, dentro del plazo de 5 días, sea sumario o ordinario, va a tener que presentarle escrito solicitando ejercer alguna de ellas. De manera que, si fuera un sumario, no hay problema. 5 días para expresar agravios y el mismo plazo de 5 días para que yo presente el escrito pidiendo la facultad del 255. Si fuera un ordinario, yo desde que me notifico la providencia de autos, dentro de los primeros 5 días, tengo que ejercer, si quiero obviamente, la facultad del 255 y son 10 días en total para expresar agravios. Es decir, tengo 5 días más para expresar agravios. También puedo hacerlo todo junto, obviamente, ¿no? Es como cuando, no digan esto en un examen, pero es como, ¿se acuerdan cuando les corrían traslado de demanda a un ordinario? El plazo para contestar el traslado de demanda son 15 días. Pero si yo quiero ejercer una excepción previa, tengo que hacerlo dentro de los primeros 10. Pero el plazo para contestar es 15. Bueno, esto es más, no digan esto en el parcial, es más que nada para que lo entiendan, ¿eh? Ya que después mis colegas me matan, pero es más que nada para que lo entiendan. Acá sería algo similar. Desde que me notifico la providencia de autos, tengo 10 días para expresar, de ordinario, ¿no? Tengo 10 días para expresar agravios. Si quiero ejercer alguna de las facultades del 255, dentro de los primeros 5 días, tendré que presentar un escrito ejerciendo. ¿Entendió ahí, Juanpi? Sí, perfecto. Se me había mezclado eso. No sabía si había anotado mal un plazo o qué. No, fenomenal. Y bien, pues aparte es importante no equivocarse en eso. Sería un error grosero. Bueno. Una pregunta. En el caso de que se pida la apertura a prueba, ¿sí? Ahí se iba. Sí.
¿Se puede tomar en consideración cuando se pide el replanteo en cámara? En realidad, es buena observación. En realidad, si la cámara hace lugar al replanteo, es decir, ordena producir esta prueba que había sido mal denegada o mal declarada negligente o caduca, va a abrir a prueba. ¿Bien? Si hace lugar al replanteo, ahora justo les iba a decir, porque en el 255 al final dice la posibilidad de pedir la apertura a prueba. Va de suyo que, si la segunda facultad, que es hacer lugar al replanteo, si no hace lugar hay que producir la prueba, o sea que indefectiblemente hay que abrir a prueba. Por eso la redacción del 255 es medio... Está mal hecho porque le podrían haber puesto todo junto. Si hace lugar al replanteo, indefectiblemente la cámara tiene que abrir a prueba para poder producir la prueba que se produce en la alzada. Y se siguen las mismas reglas que en primera instancia, las mismas reglas comunes de primera instancia. Igual que en primera instancia. Las mismas reglas, solamente que se prueba en cámara, no es que se devuelva en la planeta, se prueba en cámara. Entonces, se prueba en cámara. Entonces, ¿cuándo se va a abrir a prueba un expediente en la alzada? Cuando prosperara el replanteo, o bien cuando se hubiera alegado un hecho nuevo con posterioridad a... ¿Qué momento? ¿Cuándo se pueden alegar los hechos nuevos? ¿Hasta qué momento? Sí, lo di yo en la primera parte. Se me ríe Camila. Eso tendría que saber re bien. ¿Por qué se ríe? Hasta los 5 días de quedar firme el auto por apertura a prueba. Muy bien, Nicolás, muy bien. Seguro todos los demás lo sabían, pero querían que Nico participe en clase. Muy bien, hasta dentro de los 5 días de firme el auto de apertura a prueba. Si pasara con posterioridad no se puede, tenemos que alegarlo en cámara. Bueno, si se alegara un hecho nuevo con posterioridad a este plazo que prevé el 363, se prueba en cámara. Se abre a prueba y se prueba en cámara. Bien, entonces, la prueba en la alzada. ¿Cuándo se va a producir prueba en la alzada? Acá, si están anotando, o si no creo que anoten muy rápido, hay que separar 3 tipos de hechos que van a ser sujetos o sobre los cuales se va a producir prueba. Primer supuesto, que haya sido un hecho invocado. Ángeles tiene una foto rara de eso. La tengo al lado, una enredadera. No sé. Son florcitas, profe. Pues lo tengo al lado, por eso me desconcentré. Bueno, me desconcentro fácil, y más por esta vía. Peor que en presencial, que se me va a ir para todos lados. Bueno, primero, ¿qué tipos de hechos se van a probar en la alzada? Hechos que el apelante haya invocado en primera instancia y que no hayan sido admitidos. El juez haya dicho, estos no son hechos conducentes y controvertidos, entonces no te dejo probarlos. Entonces, hechos invocados en primera instancia, no admitidos por el juez al momento de ordenar la producción de pruebas, o bien que se haya admitido la producción de pruebas, pero se la haya declarado negligente o caduca. ¿Cuándo se va a dar esto? Estas situaciones que les acabo de decir recién. Bueno, que haya sido rechazado un hecho nuevo, es decir, yo invoqué un hecho y no me lo admitiste, pero haya prosperado la apelación concedida con efecto diferido. Uno de los que creo que fue Santi, que participó en clase temprano, una de las resoluciones que si yo apelo y el juez me la va a conceder con efecto diferido es la que rechaza un hecho nuevo. La que lo admite es inapelable. La que lo rechaza, la apelación se concede con efecto diferido. Si prospera ese recurso en cámara cuando se apela la sentencia, ahí se va a abrir a prueba este hecho nuevo. ¿Bien? Que había sido mal denegado en primera instancia. O bien entonces, que lo veníamos viendo, que el hecho haya sido admitido, pero se les haya denegado la producción del medio probatorio que lo corroboraría, que lo acreditaría, o se haya admitido, pero luego se haya declarado la negligencia o la caducidad de ese medio probatorio. ¿Bien? Segundo tipo de hechos. Hechos invocados en primera instancia, pero que la prueba se ofrezca originariamente en cámara, en segunda instancia. ¿Cuáles serían? Los que les dije recién del 255. Prueba confesional, si la pido en segunda instancia, estoy ofreciendo, la tengo que haber ofrecido en primera instancia también, ¿no? Pero la estoy ofreciendo nuevamente en segunda instancia. Entonces, hecho invocado en primera instancia, pero que la prueba la estoy pidiendo en segunda instancia, el ofrecimiento que estoy haciendo en segunda instancia. ¿Cuáles serían estos casos? Confesional o la presentación de un documento de fecha posterior al llamado autos para sentencia o anterior que yo desconociera. Y tercer tipo de hechos que van a ser sobre los cuales puede versar prueba en cámara son aquellos que no hayan sido invocados, durante el proceso, durante el procedimiento de primera instancia, que serían, por ejemplo, los hechos nuevos que hubiesen acaecido con posterioridad a lo que habíamos dicho antes del 363. En ese caso, estos hechos nuevos se prueban en cámara, no se pueden probar en primera instancia. ¿Por qué lo prohibió así el legislador? Porque si no estarían alegando hechos nuevos hasta que llegue la sentencia. Le dio un corte y dijo, bueno, si hay algo posterior, vayan y plantéenlo después en cámara y lo probarán allá. ¿Estamos entonces? La prueba en la alzada
las facultades probatorias en la alzada se ejercen en torno a 3 tipos de hechos distintos. Hechos invocados en primera instancia y que no hubieran sido admitidos, por ejemplo, se me rechazó un hecho nuevo, pero prosperó la apelación diferida. Hechos, la misma clasificación, hechos admitidos en primera instancia, pero que la prueba para acreditar esos hechos haya sido denegada o declarada negligente o caduca. Segundo, hechos invocados en primera instancia, pero que el ofrecimiento probatorio sea en alzada, confesional, salvo sumario que no se puede, confesional, o documentos posteriores a la sentencia o que sean de conocimiento, anteriores pero de conocimiento posterior. Y la tercera vía, que sean hechos que no fueron invocados durante el procedimiento de primera instancia, que son todos los hechos que acaecen con posterioridad a la posibilidad que tengo yo del 363, que es la de invocar hechos nuevos. ¿Cómo es el trámite probatorio? Solicitada la apertura a prueba, se sustancia con la contraria. ¿Qué puede hacer la contraria? Dentro del plazo de 5 días, oponerse a que se abra prueba. ¿Qué es lo que pasa en la Cámara? Aceptar la oposición, en cuyo caso denegará la posibilidad de producir pruebas, o bien rechazar la oposición y ordenar la apertura a prueba por el plazo que considere pertinente y la producción de esos medios probatorios admitidos. Eso es todo muy sencillo. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió esto 55 y la parte de prueba? Yo creo que no es complejo, pero bueno. Debe ser porque lo estudié 55 millones de veces ya y porque trabajo en tribunales de 19 años. Entonces por eso no me es tan complejo, pero creo que más o menos no es difícil de entender. ¿Estamos entonces? Bueno, ahora volvemos al trámite del recurso. Sentencia definitiva de primera instancia, apelación dentro del plazo de 5 días, se elevan las votaciones al superior, se dictó la providencia de autos, esa providencia de autos se notificó por cédula, a partir de ahí corría el plazo de 5 o 10 días para expresar agravios según sea apelación de sentencia definitiva de sumario u ordinario. Dentro del plazo de 5 días en los dos, ejercer las facultades del 255, producir pruebas si la Cámara hubiese decidido la producción de medios probatorios, resolver también las apelaciones concedidas con efecto diferido, Finalizada esta parte probatoria, este periodo probatorio en Cámara, se le va a permitir a las partes alegar. A diferencia, ¿se acuerdan que cuando vimos en primera instancia, las partes, bueno, ahora ya no porque no existe el expediente físico, pero retiraban el expediente? Yo esto creo que no lo di, pero bueno, uno lo tiene guardado. Se retiraba, el primer término se lo llevaba a la actora, el segundo término el demandado, y así sucesivamente. Y el plazo para alegar era común para todos. 6 días para cada uno, pero común. ¿Qué quiere decir? El actor lo retira en los primeros 6 días, pero puede presentarlo en 12 si hay un solo demandado. El demandado también, pero tiene un plazo menor para contar con el expediente. Bueno, en Cámara no se entregan los expedientes, y el plazo es de 6 días para todos. Bien, entonces, ¿qué hace? Se ponen los autos para alegar, y hay que alegar en el plazo de 6 días, y no pueden retirar el expediente. ¿Estamos? ¿Existe una posibilidad? Santi, sí. Viste que los alegatos solo se pueden dar en el proceso ordinario nomás, ¿no? Por eso te iba a preguntar. Estaba deseando que alguno haga esa pregunta. Porque efectivamente solamente se puede alegar en un proceso ordinario. Cuando habla de los alegatos en Cámara no distingue. ¿Pero por qué no distingue? Porque la regla de alegar es solamente para ordinarios. No se puede alegar en proceso sumario. No va. El alegato es para proceso ordinario. ¿Bien? Muy buena observación. Se estaba esperando a ver si a alguno se le ocurría, y si no le iba a tener que decir yo en forma voluntaria, pero es una muy buena observación. Alegar de bien probado es un proceso ordinario, nada más. Buena observación, Santi. Por eso le fue re bien en el examen, chicos. Luego sacó como un 8, ¿no? Un 7, ¿no? Un 8 me saqué. Mira cómo te levanto, Santi. Es un genio, profesor. Bueno, entonces, plazo para alegar. No se puede retirar el expediente, a diferencia de cuando cuando alegábamos en primera instancia, que se retiraba, se estableció un orden, primero el actor y después los demandados. Bueno, acá no se puede retirar el expediente, y el plazo es de de 6 días para todos. ¿Bien? Existe una posibilidad que es lo que se llama el informe in voce. Esto el doctor Constantino lo preguntaba antes, no solo creo que no, pero bueno, para que lo sepan, que el informe in voce es ni más ni menos que alegar de bien probado en forma oral. ¿Se puede hacer? Sí, pero si quisieran alegar en forma oral, dentro de los 5 días de notificados de la providencia de autos, tienen que hacer reserva de que van a alegar en su momento en forma oral, van a hacer el informe in voce. Pero tienen que manifestárselo a la Cámara dentro de los 5 días que notificamos de la providencia de autos. ¿Bien? ¿Cómo sigue?
terminamos con esta etapa de alegatos, si es que hubo prueba o no. Sí, ¿Conviene, sí. ¿conviene hacer ese alegato oral o no? ¿Se ve? ¿No se ve? No. Digamos, yo nunca trabajé en cámara, pero sí tengo muchos conocidos, nadie alega en formal. Es más, el alegato va camino a entrar en desuso. Ya muchas veces los ordinarios ni alegan. Porque ¿para qué sirve el alegato? Esto también, acá debería apagar la grabación, pero ¿para qué sirve el alegato en realidad? Para convencer al juez de que las pruebas que yo produje corroboran los hechos que yo dije. Que yo tenía razón cuando demandé o contesté y que lo pude probar. Más que nada, es como si fuera, por eso se dice alegato de oreja. Es más que nada intentar convencer al juez. ¿Bien? Por eso es que esto igualmente ya las partes, porque los jueces miran todo el expediente. Yo igual lo usaría si fuera abogado, pero va camino, creo yo, a desaparecer. No sé si el proyecto de reforma lo mantiene o no, la verdad que no me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo. Pero informe in voce no se ve en la práctica. Pero bueno, está la posibilidad. Si quieren ejercerla, tienen que, dentro de los 5 días de notificados de la providencia de autos, anticiparle a los jueces de cámara que una vez producida la prueba, que seguramente pidan replanteo, o pidan confesional, o agreguen documento, una vez producida la prueba, el alegato lo van a manifestar en forma oral. ¿Bien? Eso es lo que se llama informe in voce o alegato oral. Bueno. Estamos en el trámite en cámara. Se había dictado la providencia de autos, nos notificamos por cédula, empezó a correr el plazo para expresar agravios, para ejercer o no la facultad del 255. Terminó todo esto, toda esta etapa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el paso que sigue? Llamamiento de autos para sentencia. ¿Cómo es esto? Esto igual que en primera instancia. Se llaman autos para sentencia, pero una vez que consciente, llama autos para sentencia, pasa a lo que se llama acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Una vez por semana, los jueces de esa sala se reúnen y debaten sobre los expedientes que están en condiciones de dictar sentencia. ¿Bien? Es como un debate. Se juntan y dicen, bueno, está ya se expresaron agravios, contestaron, nadie ejerció la facultad del 255, está en condiciones de resolver. O las ejercieron, ya se produjeron pruebas, se resolvieron las apelaciones concedidas con efecto diferido, ya está en condiciones de resolver. Debaten, de lo que se debate en el acuerdo, queda redactado en un libro que lo suscriben los jueces de esa sala y el secretario, y a partir de ahí empieza a correr el plazo para dictar sentencia en cámara. ¿Cuál es el plazo? Sale también del artículo 34, inciso tercero. ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es el plazo para dictar sentencia? 40 si es unipersonal, 60 40 o no. A ver. Camila se muteó rapidísimo, no llegué a escuchar. No, también dije 40 y 60. O ¿Qué es 60. esa distinción a ver, ¿qué es esa distinción la distinción de 40 y 60 y para qué proceso aplica eso? 40 días si es, o sea, si es un juzgado unipersonal y si es un tribunal, 60 días. Bien, esto es así. Ordinario. Plazo que tienen los jueces para dictar sentencia, están en el 34, inciso tercero, apartado C, si no me traiciona la memoria. Si son dependencias unipersonales, es decir, juzgados, si es un proceso ordinario tienen 40 días. Si es un sumario tienen 30, si es un sumarísimo tienen 10. Si son tribunales colegiados, si es un ordinario tienen 60 días, si es un sumario tienen 50, si es un sumarísimo tienen 15. De manera que, con esta regla, el artículo 34, ¿cuál es el plazo que va a tener la Cámara para dictar sentencia definitiva? Si lo apelado fue una sentencia definitiva de proceso ordinario, van a ser 60 días. ¿Por qué 60? Porque es un tribunal colegiado. Si lo apelado fue una sentencia definitiva de proceso sumario, el plazo va a ser de 50 días. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, eso de 40 a 60 es si es unipersonal o colegiado, no ordinario. 30 o 50 si es sumario. 10, 15 si es sumarísimo. ¿Por qué no dije el de 15 días? Porque estamos hablando de apelación concedida en forma libre. Si la apelación hubiese sido en un sumarísimo, concedida en relación, el plazo que va a tener... ¿Cuándo va a ser de 15 días? Te pisé, perdón, no te escuché. No, 10 y 15 había dicho, si era sumarísimo. Claro, 10 para un juzgado, porque es unipersonal, 15 para la Cámara para tratar el recurso de apelación, concedido en relación, porque es sumarísimo, contra la sentencia definitiva de ese tipo de procesos. ¿Bien? Entonces va a ser, en esto que estamos volviendo en forma libre, 60 o 50, según lo apelado, sea sentencia definitiva de
ordinario o sumario. ¿Estamos bien? Y yo me quedó una duda, o sea, se hace el llamamiento a auto para sentencia, pero primero antes de resolver, está eso, no me quedó claro lo del acuerdo. Bien. Cuando el expediente está en condiciones de dictar sentencia, se dicta esta providencia simple, que se llaman autos para sentencia. A partir de ahí, consentida esa providencia, pasa a lo que se llama acuerdo. El acuerdo es una reunión entre los vocales de esa sala, en los cuales debaten en torno a la resolución del recurso. ¿Bien? Una vez que termina el acuerdo, que normalmente son, creo que eran los días miércoles, no recuerdo, una vez por semana, termina el acuerdo, se deja constancia en un libro que lleva el secretario. Y de eso, que redacta el secretario, lo firman los vocales y el secretario. A partir de ahí, es decir, que terminó el acuerdo, empieza a correr el plazo para dictar la sentencia definitiva. ¿Qué plazo? 60 o 50, según lo apelado sea una sentencia de ordinario o de sumario. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Bueno. Sentencia definitiva en recursos concedidos en forma libre. Acá en las salas, al menos 2 veces por mes, se sortea quién va a votar primero. Quién va a votar en primer término y quién va a votar en segundo término. Esos sorteos se hacen al menos 2 veces por mes. ¿Cómo se dicta la sentencia? ¿Cómo se dicta una sentencia definitiva de un proceso ordinario o sumario? De acuerdo a ese sorteo, de cómo se votó, va a votar primero, el que haya sido sorteado en primer término, tiene obligatoriamente debe emitir su voto fundándolo. ¿Bien? Ahora bien, quien vota en segundo lugar, tiene 3 opciones posibles. Primera, adherir al voto de lo que se dice su colega preopinante, es decir, al del que votó en primer término, al que opinó primero, adherir sin fundar, es decir, voto por la afirmativa, al igual que el camarista Joaquín Fernández, sin fundar. Me maté, te le ve también, camarista, ni siquiera fue de primera instancia, te mandé arriba en el departamento judicial. Entonces, primero, adherir al voto del preopinante sin fundar. Primera opción, que tiene el que vota en segundo término. Segunda opción, adherir al voto del colega preopinante, pero también dando sus motivos, es decir, también fundando. Tercera variante, que ya se cae de maduro, disentir con el colega preopinante y obviamente dando los fundamentos. Yo les decía que en Mar del Plata son 3 salas de 2. Si hubiera disidencia, el presidente de la Cámara vota para desempatar. ¿Bien? Las decisiones siempre se adoptan por mayoría. Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto en la clase pasada, del recurso concedido en relación, que se votaba, como creo que dijo Paloma muy temprano, impersonal, es decir, no se indicaba quién opinó tal cosa o tal otra, sino que se redactaba la resolución y la firmaban todos al pie. En las los recursos concedidos en forma libre o libremente, se vota en forma individual. ¿Bien? Se vota en forma individual y se decide por mayoría. ¿Estamos? Y recuerden, el que vota en primer término está obligado a brindar los fundamentos, a motivar el por qué vota de esa manera, que se vota por afirmativa o negativa, haciendo o no lugar al recurso, modificando o no la sentencia. Y quien vota en segundo término puede adherir al voto del anterior, sin fundar, adherir, pero también fundar, o disentir y fundar. Si hubiera disidencia, en Mar del Plata, que tenemos salas de 2, antes, hace unos cuantos años, eran 2 salas de 3, era más sencillo. Actualmente son 3 salas de 2. Si hay disidencia, desempata el presidente de Cámara. ¿Bien? ¿Se entendió? Creo, a ver, sí. Ahora les voy a compartir un segundo pantalla y les voy a mostrar. El anfitrión y la virtud. ¿Quién es el anfitrión? Me acaba de pasar de lo mismo con una clase anterior. Los del set son el host, pero como ellos no están acá, no pueden ponerte a vos como host. O sea, tenemos que llamar a los del centro y que se reúna la secretaría que te declare. No, porque antes directamente cuando entraba el profesor lo dejaban como administrador, se habían olvidado. Sí, pero como ahora usted es el que no crea la reunión, no puede. O sea, tenés que mandarle mensaje a los del set para que antes de iniciar la clase te hagan host, digamos. Sí, no sabía eso. Claro, los chicos no eran compartidos porque no usan PowerPoint ni nada. Bueno, no importa. Prometo que para la próxima clase
arrancamos y les muestro de forma práctica. Lo que hacía en realidad era mostrarles una sentencia de primera instancia, mostrarles cómo era la concesión del recurso, mostrarles cómo era la elevación, la providencia de autos, no me acuerdo si era llamado de autos para sentencia y la sentencia, para ir mostrándoles en forma práctica lo que había explicado hoy. Bueno, lo dejamos de stand-by. La clase que viene voy a hablar antes de entrar y les muestro las imágenes y lo repetimos rápidamente, como hacemos siempre, los primeros 15, pero hacemos la parte práctica, qué lástima. Bueno, no importa. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Una vez dictada la sentencia, la aclaratoria era 5 días, ¿o no? Sí, bueno, En bien, este bien ahí. Muy bien, Nicolás. Recuerden que la aclaratoria es de 3 días, ¿sí? Lo que se pide es aclarar una resolución de primera instancia, o de 5, ¿sí? La aclaratoria es contra una sentencia de cámara. Muy bien, Nicolás. Y también empieza a correr el plazo para deducir los recursos extraordinarios, que lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió el trámite de recurso concedido en forma libre? Sí, se entendió. Entonces, o sea, se vota de forma individual, porque, o sea, se pone, o sea, cada juez de cámara dice por qué votó y fundamenta. Esa es la diferencia. Siempre que arranca la resolución de cámara, no lo puedo compartir, me quiero morir. Se los digo a la clase que viene, pero se hacen 2 preguntas siempre. Si está bien fundado el recurso y en su caso qué pronunciamiento corresponde dictar. Siempre se contestan como 2 preguntas. Después se los muestro la semana que viene cuando les muestre la sentencia. Y lo que hace el que vota en primer término es hace como si fueran unos resultandos de cómo se dio el derrotero, qué es lo que resolvió el juez de primera instancia, y si procede o no el recurso de apelación, votando por la afirmativa o la negativa, confirmando o revocando total o parcialmente la sentencia. Bien, el que vota en segundo término dice, a la misma cuestión, fulanito de tal, dice, u opina, y ahí dice, adhiero al voto de mi colega propinante, punto. Adhiero al voto de mi colega propinante y a su vez da los fundamentos, porque puede ser que vote igual, es decir, el mismo término, en el mismo sentido, perdón, el recurso, pero que quiera agregar algún fundamento. O bien que diga, disiento con el voto de mi colega propinante y brinde los fundamentos por los cuales se aparta de ese voto. En cuyo caso, en Mar del Plata, como son salas de 2, tendrá que votar en tercer término el presidente para desempatar. ¿Estamos? Sí, bueno. Una pregunta, ¿cuál es específicamente la labor del secretario en la sentencia? No, el secretario firma al pie la sentencia, pero digamos, y a veces la proyecta. Solamente eso, porque acá en el código dice que otorga la autorización. No, claro, eso suscribe al pie. La sentencia la dictan los jueces de cámara. ¿Bien? Sí. Al finalizar la sentencia, firman todos los jueces y al pie el secretario que da fe de lo que se resolvió. Es como un fedatario. Pero la sentencia, la resolución, la hacen los jueces de cámara, votando en el orden en el cual fueron sorteados. Es una mala redacción porque habla sobre autorización que otorga el secretario. Sí, pero es como, digamos, dar fe de lo que se resolvió arriba. Sí. Exacto. Porque no, el secretario no puede autorizar a un juez. Al revés. No, por sería bueno, pero no. Claro, es tu labor. Por ahora no. Otra preguntita. Sí. El presidente, digamos, el presidente de la Cámara que desempata, ¿también fundamenta o dice, resuelve y... Puede adherir al voto del vocal 1 o 2. Y si quiere fundar, obviamente. Porque ¿qué? Él tiene la posibilidad, ya están las dos, está la variante A y la variante B. Digamos, hay que hacer lugar al recurso, hay que rechazarlo. El que vota en tercer término puede decir, yo pienso igual que este y fundar, o pienso igual que este y fundar, o no fundar. Buena observación. Bueno, ahora, 20 minutos, estamos bien. El programa después dice algo que se llama reformatio impeius, un perjuicio, y facultades y limitaciones del tribunal. ¿Qué es lo que se llama reformatio impeius o reforma en perjuicio? Ustedes deben haber, si leyeron algún manual, deben haber visto que dice el agravio es la medida de la intervención de la Cámara, o la medida de la resolución de la Cámara. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La Cámara no puede modificar la sentencia perjudicando aún más al apelante. Eso es lo que se llama reforma en perjuicio o impedido. Por ejemplo, a ver, accidente de tránsito. Paloma, que recién se estaba riendo, no de mí, seguramente de alguno de sus compañeros, termina la clase, sale
estaba yendo a algún local bailable en la Normandina, sale rápidamente y la atropella a Alicia. Alice, no, obviamente no le paga voluntariamente, porque es buena alumna, pero no es piola para arreglar los conflictos, menos los que implican desembolso de dinero. Entonces le obliga a Alicia a movilizar el aparato judicial. ¿Y Alicia qué le va a reclamar? Bueno, los daños materiales a su auto, el daño moral, alguna lesión si es que hubo, por incapacidad, etc. 1000 rubros. ¿Bien? El juez Pagani, que hoy estuvo callado, Gonzalo, presencial participa más, hoy estuvo bastante callado, ahora se me tapa la mitad de la cara, dicta sentencia. Hace lugar a la demanda, porque Paloma, encima había tomado alcohol en clases, todo un desastre. Paloma efectivamente merecía ser condenada, hace lugar a la sentencia, pero de los tres rubros reclamados, hace lugar al daño material y a la incapacidad, y rechaza el daño moral. ¿Bien? Supongamos que la única que apela fue Alicia. ¿Bien? ¿Por qué apela? Únicamente por el rechazo del daño moral. ¿Bien? Entonces, apelo a la sentencia y cuando expreso agravios, digo a la Cámara, la sentencia de Pagani estaba impecable, salvo porque me rechazó el daño moral y brinda los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se entiende que ese parcial, ese rubro indemnizatorio, debía prosperar. Cuando la Cámara resuelva, únicamente puede expedirse por lo que fue motivo o materia de agravios. ¿Qué quiere decir? Si la Cámara cuando dé la sentencia dice, no, mira, no solo que no prosperaba el daño moral, sino que encima la incapacidad no estaba aprobada, no puede reformar en perjuicio, es decir, te rechazo, te confirmo rechazando el daño moral y además te quito la incapacidad sobreviniente. No se puede. No se puede reformar en perjuicio. ¿Ves? No te pueden poner en peor posición de la que ya estabas cuando apelaste la sentencia. ¿Se entiende? Eso es una limitación que tiene la alzada. No puede reformar la sentencia perjudicando aún más a quien recurrió. En el ejemplo que les ponía recién del accidente de tránsito, la Cámara lo que va a tener que hacer es modificar la sentencia haciendo lugar al daño moral o confirmar la sentencia rechazando el daño moral. Punto. No puede perjudicarla aún más. Ni beneficiarla tampoco. ¿Por qué? Porque la medida de la intervención de la Cámara es lo que fue motivo de agravios. ¿Bien? Lo que está dentro de la expresión de agravios. Eso es lo que se llama reformatio impeius o reforma en perjuicio. La Cámara no puede poner al recurrente en una posición peor de la que ella estaba. Patricio. Obviamente, ahí voy, Joaquín, capaz que es lo que vas a preguntar. Obviamente, si en el caso del accidente de tránsito los dos hubieran apelado a la sentencia y Paloma apelaba a los tres rubros, en este caso la Cámara sí podría revocar la concesión de la incapacidad sobreviniente. ¿Por qué? Porque el agravio de Paloma fue ese. No está únicamente el agravio sobre el daño moral de Alicia, sino que están los otros tres rubros. ¿Entiende? Pero si lo únicamente cuestionado fuera esto, la Cámara no puede reformar en perjuicio. ¿Entendió eso? Si no, repito. Joaquín, decime. ¿Eso solo para las sentencias que son en montos líquidos? O sea, si es algo ilíquido, ¿cómo determinás si produce perjuicio o no? Y bueno, en realidad tendrías que, siempre, en realidad la medida de lo que puede resolver la Cámara es lo que sea motivo de expresión de agravios. Si es una sentencia que tiene monto líquido, habrá que ver qué es lo que cuestionó y por qué, y la Cámara se tiene que ceñir a eso. Yo pongo, por ejemplo, con monto líquido porque es muy sencillo para explicarlo, pero lo que tienen que saber es que no se puede reformar perjudicando aún más. ¿Bien? Pasaba mucho con materia de intereses, por ejemplo. En cuestiones de consumidores se apelaban cuestiones relativas a intereses, y la Sala 3, por ejemplo, hacía, se llama obiter dictum, que son como cuestiones aparte, que decía, mira, no, la tasa de interés se confirma, pero encima yo esta sentencia la tendría que limpiar de plano porque esto no es materia de proceso ejecutivo. No me quiero extender, pero no es materia de proceso ejecutivo. ¿Por qué no lo hago? Porque si no estaría reformando reforma en perjuicio. El apelante generalmente eran las financieras que cuestionaban la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, la Cámara, en la Sala 3, fue un banco francés con Sánchez, hubo un montón de casos en los cuales ella decía, mira, acá lo que se apeló fue la tasa de interés. La confirmo, estaba bien lo que hizo el juez de primera instancia. Pero a su vez, yo encima tendría que modificar esto, o corregir esto. ¿Por qué no lo hago? Porque no puedo reformar en perjuicio del único apelante. No lo puedo poner a uno en peor posición de la que ya estaba. ¿Entendió? Sí, está bien, profe. Gracias. De nada. Límites a la actuación. Límites a la actuación de la alzada. Creo que esto va a ser lo último que diga, y el curso de queja lo doy a la clase que viene, porque si no me voy a marear. Límites a la actuación de la alzada. Esencialmente, hay una doble limitación en torno a las facultades que tiene la Cámara para introducirse, meterse en el asunto
y fallar. La primera es la que les decía recién, que una cuestión determinada no haya sido excluida en forma expresa o implícita por las partes al expresar agravios o presentar el memorial. Esto aplica para cualquiera de las dos formas de conceder un recurso de apelación. Bien, si las partes no incluyeron la cuestión en el memorial o en la expresión de agravios, esta es la primera limitación, que es la que veíamos recién de la alzada. La alzada no se puede meter a tratarlos. A lo sumo podrá hacer un obiter dictum, como les decía recién en el ejemplo que hacía la sala 3, pero no puede expedirse, no puede modificar, no puede conmover esa resolución judicial. Entonces, primer límite, lo que las partes, en forma expresa o implícita, hayan voluntariamente decidido dejar fuera del conocimiento de la alzada. Es decir, que no haya sido materia de agravio, que no haya sido fundamento del memorial o de la expresión de agravios, según sea la forma con la cual haya sido concedido el recurso. Y la segunda limitación que tiene la Cámara es que estos hechos cuestionados hayan sido propuestos al juez de primera instancia, es decir, que hayan sido sometidos a debate del juez de primera instancia. No se puede introducir cuestiones que no fueron objeto de debate en primera instancia. Lo que no quiere decir que el juez de primera instancia las haya tratado en la sentencia. Puede ser que yo haya planteado algo en mi demanda, en mi contestación, y el juez lo omitió, yo apele y lo introduzca en la expresión de agravios o memorial, la Cámara lo puede tratar. Pero lo que sí o sí tienen que ser hechos que hayan sido planteados ante el juez de primera instancia, independientemente de si el juez luego los omitió o no en su sentencia definitiva. Hay una excepción con esto, que la Cámara puede resolver sobre hechos que no fueron propuestos a la decisión del juez de primera instancia, que es en el caso de intereses, daños o cuestiones que hayan sido suscitados con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, porque obviamente el juez no los conocía, la primera instancia no los conocía. Bien, entonces reitero, limitaciones en el conocimiento de la alzada. Primera limitación, no pueden expedirse sobre una cuestión que no haya sido introducida en el memorial o en la expresión de agravios. Segunda limitación, la Cámara no se puede expedir sobre hechos que no hayan sido propuestos ante el juez de primera instancia. Sí puede si el juez los omitió tratar, pero tienen que haber sido propuestos. ¿Bien? Salvo que se tratara de intereses, daños o cuestiones que se hubieran suscitado con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia, lo cual es lógico, porque el juez de primera instancia no los conocía, por eso no puede tratar. ¿Estamos? Bueno, son 9:30. Ahora sigue el recurso de queja, pero creo que lo voy a cortar acá porque lo voy a marear. ¿Les quedó claro que el recurso concedido en forma libre? Una pregunta, en los hechos que hayan sido planteados en la primera instancia, ¿solamente se trata en la alzada los que no se hayan visto o se pueden tratar los que se hayan visto? No. Por eso les decía, lo que tiene que haber sido propuesto al juez de primera instancia. Después en la sentencia puede, si el juez los omitió de primera instancia, la Cámara igual los puede tratar, siempre y cuando sea materia de expresión de agravios o memorial. Y si los trató, también los puede tratar. Lo importante es que hayan sido propuestos, haya estado en la demanda y la contestación. Después, si el juez de primera instancia los trató o no, ello no es óbice para que la Cámara luego los pueda tratar, siempre y cuando, les reitero, hayan sido materia de agravio, es decir, hayan sido presentados ante la Cámara en el memorial o en la expresión de agravios. ¿Bien? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces, rápido. ¿Cuándo un recurso va a ser concedido en forma libre? Cuando lo apelado sea una sentencia definitiva de ordinario o sumario. ¿Qué es lo que tienen que hacer las partes? Dentro del plazo de 5 días de notificada la sentencia definitiva, apelarla. Punto. Una vez vencido el plazo que es individual para cada una de las partes para deducir o no el recurso de apelación, el juez de primera instancia lo eleva en el plazo de 5 días a la Cámara. En la Cámara, cuando llega, lo primero que se hace, si el expediente nunca había ido a Cámara, lo primero que se hace es hacer el sorteo de la sala que va a intervenir. Si ya hubiera ido en oportunidades anteriores con motivo de otros recursos de apelación, se radica directamente ante la sala en la cual que había intervenido anteriormente. Radicada la sala, se dicta una primera providencia que se llama providencia de autos. Esa providencia de autos se notifica por cédula, autonotificable. A partir de allí, de la notificación de esta providencia de autos, comienza a correr el plazo para expresar agravios. Recuerden, cuando se concede en forma libre se llama expresión de agravios. Es una crítica concreta y razonada de la sentencia definitiva, brindando los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales entienden que el juez cometió un error. 5 días si es un sumario, 10 días si es un ordinario. A su vez, el recurso concedido en forma libre tiene la posibilidad
El recurrente tiene la posibilidad, dentro del plazo de 5 días, sea sumario o ordinario, dentro del plazo de 5 días de notificado de la providencia de autos, para ejercer alguna o algunas de las facultades previstas en el artículo 255. ¿Cuáles son? Fundar las apelaciones que habían sido consideradas con efecto diferido. Estos recursos de apelación considerados con efecto diferido se va a resolver, se sustancia y se resuelve antes de la sentencia definitiva, salvo que fuera un proceso ejecutivo que se resuelve todo junto, pero no es considerado en forma libre. A su vez, para pedir el replanteo de pruebas que hayan sido su producción denegada en primera instancia o admitida, pero luego me hayan sido declarados negligentes o con la caducidad. Para acompañar documentos de fecha posterior, llamados autos para sentencia, o anteriores, pero que yo hubiese tomado conocimiento con forma posterior. Para pedir absolución de posiciones, siempre que lo apelado sea una sentencia definitiva de ordinario. Ojo, esta facultad del 255 solamente la puede ejercer el apelante de una sentencia definitiva de un proceso ordinario. Si fuera un proceso sumario, no se puede solicitar la confesión. Y siempre recuerden que tiene que haber sido ofrecida en primera instancia. ¿Bien? Porque esto no es para suplir omisiones o negligencias o deficiencias. Es para complementar la prueba de absolución de posiciones que se había producido en primera instancia. La Cámara abrirá o no aprueba, lo resuelve sin sustanciar. Finalizado, supongamos que hubo periodo probatorio, finalizado el periodo probatorio, se alega. El alegato, recuerden, a diferencia de cuando vieron alegato en primera instancia, no se puede retirar el expediente en Cámara, y el plazo es común de 6 días para todos. No es que primero va el actor, después va el demandado. ¿Por qué? Porque no hay retiro de expedientes. Entonces, todos los que quieran tienen que alegar en un plazo único de 6 días. Fenecido este plazo para alegar, o si no hubo, si el apelante no hizo uso de la facultad del 255, una vez contestada la expresión de agravios, que recuerden que el plazo, el traslado de la expresión de agravios, es por el mismo plazo que tenían para fundar. Es decir, si lo que se apeló fue una sentencia definitiva de ordinario, 10 días de notificar la providencia de autos para expresar agravios, traslado por 10 días a la parte contraria, a la recurrida, que puede o no contestarla. Si fuera un sumario, se notifica por sobre la providencia de autos, 5 días para expresar agravios, traslado por 5 días, contestado o no, si no ejercieron facultades del 255, se llaman autos para sentencia. Consentido el pedido de llama autos para sentencia, los autos pasan al acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Es una deliberación entre los vocales de la sala sobre las cuestiones a resolver. Finalizado el acuerdo, se queda redactado en un libro, suscrito por los vocales y el secretario, y a partir de allí comienza a correr el plazo para dictar la sentencia definitiva, que si lo que se apeló fue una sentencia en proceso ordinario va a ser 60 días, si lo apelado fue una sentencia de sumario va a ser 50 días. Sentencia definitiva. A diferencia del recurso concedido en relación, la sentencia definitiva aquí no es impersonal, que quiere decir que se vota en forma individual. ¿Cómo es el orden de la votación? Al menos 2 veces por mes se sortea quién va a votar en primer término. El que vota en primer término vota por la afirmativa o la negativa a la procedencia de este recurso de apelación, modificando o no la sentencia definitiva y brindando los fundamentos. Quien vota en segundo término puede adherir y no fundar al voto del colega preopinante, es decir, quien votó en primer término, adherir y brindar sus propios fundamentos, o disentir y brindar fundamentos. Si hubiera disenso, desempata el presidente de Cámara, que como bien había hecho la observación, creo que fue Alcira, el presidente de Cámara va a tener que adherir sí o sí a uno de los 2 votos, porque con alguno tiene que coincidir, pero podrá fundar o no. ¿Bien? Se dicta la sentencia, la firma del secretario, la firma de los jueces de Cámara y la firma del secretario del pie. Aclaratoria, que estamos en la unidad número 10, el único recurso ordinario que procede contra la sentencia de Cámara, como bien creo que había dicho Alcira o Eugenio, no me acuerdo quién había opinado, plazo de 5 días para deducir aclaratoria en Cámara contra la sentencia de Cámara. A diferencia de lo que habíamos visto en la primera clase, que el plazo genérico para deducir recurso de aclaratoria es de 3 días. ¿Bien? Y lo último que dije recién, que recuerden que para la Cámara rige lo que se llama reformatio impeius, o reforma en perjuicio, que quiere decir que la Cámara no puede modificar la resolución judicial poniendo al recurrente en una posición peor de la que ya estaba. ¿Bien? A lo sumo,
confirmará la resolución y embromate Paloma por manejar embriagada luego de escuchar una tremendamente aburrida clase de procesal. No hubieses tomado alcohol, no hubieses atropellado al Cira, no tendrías todo este problema judicial, o hubieses pagado voluntariamente. Esa sería la mejor escena. El mejor escena es no chocar, el segundo ese. Bien, entonces, ¿qué es lo que no podría hacer la Cámara? Poner a quien apeló en peor posición de la que ya estaba al cuestionar la sentencia definitiva. Bien, eso se llama reformatio imperio, reforma en perjuicio. Y lo último que les dije recién, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la alzada para conocer del asunto? Doble limitación. La primera y más sencilla, la cuestión tiene que haber sido traída a debate por el recurrente en la expresión de agravios o el memorial, según sea la forma en la cual haya sido conseguido el recurso. ¿Bien? No puede expedirse por fuera de ello. La segunda limitación que tiene la alzada es que los hechos tienen que haber sido presentados ante el juez de primera instancia. Puede ser que el juez de primera instancia los haya omitido, o no, los haya tratado. Eso es indistinto para que la alzada pueda conocer. Pero lo que sí tiene que suceder es que hayan sido presentados en la demanda o en la contestación por las partes ante el juez de primera instancia. ¿Bien? Salvo intereses, daños o cuestiones que se hayan sido suscitados, que hayan sucedido con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva de primera instancia. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Capaz que la semana que viene doy clase 2 días, porque estoy medio atrasado. Joaquín, me marca en amarillo, ¿no? Ah, no. No pasa nada. Bueno, chicos, nos vemos entonces, si ninguno tiene una pregunta, nos vemos el miércoles que viene. ¿Este tema está bueno para estudiarlo de Palacio o es muy distinto con Nación? No, es esencialmente parecido. Yo preferiría, antes que Palacio, utilizaría algún manual de provincia o a lo sumo el código de provincia. Palacio igual, para mí es el mejor procesalista de todos. Pero esencialmente es muy similar. Estoy pensando ahora si hago una modificación. No. Bueno, los números de artículos obviamente porque difieren, hay 2 o 3 diferencias, pero son parecidos. Pero yo lo estudiaría de código. Hay un libro de Constantino de Recursos Ordinarios muy bueno, otro de Hitters, que era un ministro de corte. Si quieren comprar libros de recursos, tanto de ordinarios o extraordinarios, hay uno que se llama Técnica de los Recursos Ordinarios de Hitters, que es buenísimo. Ese es buenísimo para estudiar el tema, altamente recomendable. ¿El código comentado, CAMPS, va ¿Código bien? comentado ni hablar? Sí, código comentado ni hablar. ¿CAMPS está bien? Sí. CAMPS, el secretario de Cortes, es brillante. Sí. Listo, bárbaro, gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Gracias. Ya, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, chau.